Saludos, quiero compartirte una escritura. Dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. Esta escritura es increíble, porque esta escritura nos llama a pedir, a buscar y a tocar a la puerta. Nos anima a no conformarnos con un no, a seguir intentando una y otra vez. Nos promete que si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a encontrar, pero que si tocamos la puerta, aunque esté cerrada, se va a abrir. Y esta escritura me anima tanto, y con esto quiero animarlos a ustedes también a no desmayar, a seguir intentando una y otra vez, porque la promesa de Dios se cumplirá. Con esta escritura te quiero dar la bienvenida a la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Muy buenos días, somos la familia Hogando Gómez. y esta mañana queremos animar a la iglesia con una escritura. Romanos 8:35. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Esta escritura nos recuerda de que no hay dificultad, no hay cosa que pueda separarnos del gran amor que Dios tiene por nosotros. Los extrañamos, un fuerte abrazo. Bye. Hola, somos la familia Mora Lozada. Queremos compartir con todas las iglesias una escritura. Salmo 71, 5, 6. Pues tú, Señor, desde mi juventud eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré por siempre. Con esta escritura queremos animarlos a todos. Los queremos. queremos. Bye. Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. Así eres tú, pones lo que falta, sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma. Jesús, tu belleza
Buenos días, queridos hermanos y amigos. Espero que en esta mañana se encuentren muy bien. Es un grato honor el poder compartir con ustedes el mensaje de la comunión. En estos tiempos de dificultad y de angustia colectiva, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es el papel que jugamos? ¿Cuál es nuestro rol? Para ello, vamos a una escritura que se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Increíble escritura, maravillosa. Podemos ver aquí que el propósito al tomar el pan y el vino, al recibir o tomar la comunión dejada por el Señor, es primero hacernos parte de la nueva alianza, del nuevo pacto. Antes no formábamos parte de esta alianza. Nuestra oportunidad de acercarnos a Dios era muy escasa. Pero a través de su muerte, a través de la muerte de Cristo, ya tenemos acceso a Dios. Segundo, según dice el versículo 26, es proclamar la muerte de Cristo hasta que Él venga. ¿Qué significa proclamar? Proclamar quiere decir hacer público, publicar en alta voz, declarar solemnemente el comienzo de un reinado o forma de gobierno. Son sinónimos de proclamar, publicar, divulgar, anunciar, revelar, notificar, entre otros. En tiempo de persecución, lo que el Señor espera es que proclamemos su mensaje, el mensaje de su muerte, las buenas noticias del Señor. No es tiempo de malas noticias, no es tiempo de proclamar otra cosa que no sea el mensaje de la muerte de Cristo. Nuestra oración debe ser semejante a la de los apóstoles, quienes, cuando estaban en dificultades y los maestros de la ley le querían prohibir que predicaran, oraron. En Hechos 4:29 dice, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Recordemos siempre proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Es tiempo de proclamar a Cristo. Es momento de hacerlo Rey en nuestros corazones y dejar que Él nos dirija siempre. Tenemos esta gran ventaja, este gran privilegio de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de su alianza y también de poder proclamar su muerte hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar. Mi Señor y Dios, te doy muchísimas gracias por el privilegio que nos concede de ser parte de tu reino, de ser parte de tu pueblo, de ser parte de esta gran alianza. Ayúdanos a que cada vez que tomemos el pan y el vino que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, podamos proclamar tu muerte, tu mensaje. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Me he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien y que al final será
propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras el silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá, y es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y tú nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de la Romana. Queremos darle un gran abrazo virtual, pero lleno de mucho amor y de mucho cariño. Esta mañana tenemos el privilegio, mi esposa y yo, de poder compartir con ustedes el mensaje de la contribución. Si me pueden acompañar, por favor, a una escritura que está en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9. Versículo 9. Esta escritura es una escritura que muchos de nosotros hemos leído y es una escritura que expresa exactamente lo que queremos compartir con ustedes. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 9 en adelante, la escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas, y podrán dar generosamente, y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente le llevamos lo que le haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio que profesan, el evangelio de Cristo Jesús. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Versículo 14. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo.
Esta es una increíble escritura. Al final menciona, gracias a Dios que nos ha dado un regalo tan grande que no podemos expresarlo. Cuando yo leo ese mensaje, yo pienso que ese regalo son ustedes. Son ustedes los que dan con generosidad. Son ustedes los que comparten con otros para saciar las necesidades de esos más necesitados de cada uno de nosotros. La Biblia dice de que por ustedes muchas personas ahora mismo están dando gracias a Dios. Personas que tal vez pensaban qué iba a suceder con ellos y con su familia, con esta pandemia, con esta necesidad que muchos han sufrido. Pero gracias a la contribución y a la generosidad de cada uno de ustedes, muchas familias han tenido razón para dar gracias a Dios. Y también nos ha animado muchísimo ver hecha realidad la escritura de Mateo 7:7 que dice: pidan a Dios y Él les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque precisamente por una hermana atreverse a pedir, Dios abrió las puertas para que Hope pudiera ser el gestor de una donación de más de 600 máscaras de protección facial que están siendo regaladas a diferentes clínicas, centros médicos, comunitarios, para los doctores, para las enfermeras, para todos los profesionales de la salud que están en primera fila peleando esta buena batalla. Quiero agradecerle a Job por esta gran ayuda que ha venido dándonos durante esta pandemia. Gracias, Job, estamos muy agradecidos, mi familia y yo. Buenos días, hermanos y amigos, espero que se encuentren muy bien. Me siento sumamente honrado de poder compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Yo quisiera iniciar haciéndote una pregunta, y es la siguiente. Podría sonarte como un pequeño trabalenguas. ¿Qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? ¿Qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? Esta pregunta es importante porque revela nuestra visión de Dios, y la manera como vemos a Dios tiene un impacto sobre nuestra relación con Él y el deseo también de buscar una relación con Él en caso de que no tengamos una aún. Y la respuesta a esta pregunta también puede impactar el fervor y las ansias con las cuales luchamos por nuestra fe. Por eso es importante. De manera que yo quiero invitarte
quiero animarte a que, siendo honesto, tú respondas, ¿qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? A veces, tratando de responder a esta pregunta, podríamos decir, bueno, a decir verdad, yo pienso que Dios está decepcionado de mí por tal o cual cosa que hice. O podríamos decir, yo siento que Dios se siente frustrado conmigo por las cosas que no he podido cambiar en mi vida. Es más, Dios está enojado conmigo. O tal vez podría darse el caso que si te preguntaran ¿qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? Tú quizás respondieras, te soy honesto, yo ni siquiera creo que Dios piense en mí. Y es probable que muchos podamos sentirnos identificados con estas maneras de pensar. Y es que con frecuencia nosotros asumimos que la manera como Dios se siente de nosotros es equivalente a la manera como nosotros nos sentimos de nosotros mismos. Creemos erróneamente que si nos sentimos decepcionados con nosotros mismos, entonces Dios también se siente así de nosotros. O pensamos que si nos sentimos molestos o tristes o frustrados con nosotros mismos, entonces Dios también se siente de la misma manera. O también podemos pensar que Dios se siente con nosotros de la misma manera que otras personas a nuestro alrededor se sienten de nosotros. Pensamos que Dios nos juzga o que Dios nos evalúa de la misma manera que lo hacen las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y vemos que, por ejemplo, nos señalan o nos juzgan o nos desprecian o se comunican con nosotros de una manera determinada. Entonces pensamos que Dios también es así. O pensamos o tendemos a creer que la opinión de Dios está basada en nuestro desempeño o los logros que hemos alcanzado en esta vida o en nuestras habilidades o se basa en nuestros talentos. Esos son pensamientos comunes porque vivimos en un mundo que constantemente nos vive evaluando. Si vamos al colegio, ahí nos están evaluando, en la escuela nos evalúan, en la universidad, en el trabajo, nos viven constantemente evalúan nuestro desempeño. El caso es que si tratamos de responder, ¿qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? A veces podemos tener diferentes opiniones dependiendo de diferentes perspectivas. Pero, ¿qué pensarías si yo te dijera que ninguna de ellas es correcta? ¿Qué pensarías si yo te dijera que la manera como Dios te ve no tiene nada que ver con la manera que tú mismo te ves? ¿Qué pensarías si yo te dijera que la manera como Dios te ve no tiene nada que ver con cómo las personas a tu alrededor te ven, o con tus habilidades, o con tu desempeño? Acompáñame al libro de Lucas capítulo 15, versículos del 1 en adelante, para que juntos podamos tratar de responder la pregunta, ¿qué piensas que Dios piensa cuando piensa en ti? Esta es una historia que es muy conocida por muchos de nosotros, o que probablemente muchos la hayamos escuchado. Pero para entrar en contexto, yo quisiera que iniciemos leyendo en los versículos 1 y 2. Lucas 15, versículos 1 y 2. La escritura dice: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús vino a este mundo y decía: yo vengo en representación de Dios, yo soy su hijo, yo soy Dios hecho carne. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran la autoridad religiosa de aquel entonces, estaban confundidos. Ellos criticaban a Jesús porque él recibía a los pecadores y a la gente de mala fama y comía con ellos. Entonces ellos se preguntaban, ¿por qué Jesús hacía esto?
Y este es un sentimiento con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, porque desde pequeños siempre nos enseñan, no te juntes con gente mala. Nuestros padres nos decían, tú ves fulano, no te juntes con ese muchacho. Tú ves fulana, que no sepa yo que tú andabas con ella, sino prepárate. Pero ¿qué encontramos aquí? Yo creo que la historia de Jesús era apasionante y hay tanto de él que nos impacta, pero probablemente una de las cosas que más nos llama la atención acerca de Jesús era cómo él le caía bien a tanta gente que era diferente a él. Y viceversa, a Jesús le encantaba pasar tiempo y estar con personas que eran diferentes a lo que él era. Entonces, al ser cuestionado o confrontado por este tipo de acciones, Jesús responde a la crítica de estos fariseos utilizando 3 parábolas. Las parábolas eran historias cortas que Jesús utilizaba para ilustrar sus enseñanzas. Y Jesús entonces, que era un gran contador de historias, les habla primero acerca de una oveja perdida y luego acerca de una moneda perdida. Y en ambos casos se mencionaban las ansias y la dedicación y el sacrificio que ponen sus dueños para encontrar esta oveja y esta moneda. Todo esto Jesús lo cuenta con el objetivo de enseñarles que para poder alcanzar algo valioso, para poder recuperarlo, es importante poner sacrificio, es importante poner empeño. Y con esto obtenemos la primera pista de por qué Jesús se acercaba a la gente de mala fama. Es porque para él estas personas eran valiosas. Y Jesús entendía que comer con ellos era una manera de ganárselos, era una manera de rescatarlos o de alcanzarlos. Entonces luego les cuenta una historia que es muy conocida por todos nosotros, que es la famosa parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, o como la menciona la versión Dios habla hoy, la parábola del padre que recobra a su hijo. Esta es una joya entre las historias que Jesús contó y es considerada por muchos como una de las historias más significativas contadas por Jesús. Vamos a leerla ahí mismo en el libro de Lucas 15. Vamos a seguir leyendo ahora a partir del versículo 11. Dice así: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un gran banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. ¡Qué gran historia! Con esta historia, Jesús contesta lo que estas personas le estaban preguntando. Hay tanto que aprender de esta parábola, comenzando con todo lo que sucede
cuando decidimos vivir una vida de pecado y todo el dolor que esto acarrea. Este hijo decidió pedirle a su padre la parte de la herencia que le correspondía, algo completamente irrespetuoso. Solicitarle la herencia a un padre que todavía estaba vivo era considerado un acto de deshonra. Pero por más desconsiderada que se escuchaba esta proposición, su padre accedió. Le dijo: toma, esta es tu parte, tómala. Y dice la escritura que el hijo tomó la herencia y la malgastó llevando una vida desenfrenada. Pero al cabo de un tiempo llegó una temporada difícil, de escasez, de necesidad. Y él comenzó a pasar hambre. Cayó tan bajo que quería incluso alimentarse con comida para cerdos. Y esto es lo que sucede cuando llevamos una vida de pecado. Va a llegar un día, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier momento, en el que nos vamos a dar cuenta: esto no es lo que me esperaba. Esto ya no es tan divertido. Esto no me llena. Me siento vacío. Y es mi oración que cuando llegue ese momento decidamos acudir a Dios o regresar a Él si es que hemos estado alejados. Y esta es la lección con la que a primeras instancias podemos quedarnos cuando leemos esta historia. La enseñanza que como hijos podemos aprender: buscar el camino verdadero que nos traerá salvación o regresar a nuestro primer amor. Pero hay algo importante que es en lo que quisiera enfocarme, y es en el papel del padre. Y para eso me gustaría que vayamos a los primeros versículos, el 11 y el 12. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Este padre tenía 2 hijos. El hijo más joven representa a los pecadores, esos por los que se criticaba a Jesús, ya que Jesús se sentaba a la mesa a comer con ellos. Estos eran los rebeldes, estos eran los transgresores de la ley. El hijo mayor, por otra parte, representa a los religiosos respetados, que eran la autoridad de aquel tiempo. Esos eran los cumplidores de la ley. Entonces dice que aquí, según lo que vemos en la escritura, el padre tenía un hijo rebelde y tenía un hijo cumplidor de la ley. Pero el papel más importante de esta familia era precisamente el papel del padre. La lección con la que Jesús quiere que nos quedemos es esta: Dios era el padre de ambos. Así que si queremos entender a Dios, quién es, cómo siente, qué piensa cuando piensa en ti, que era la pregunta que realizaba al inicio, aquí encontramos la respuesta. Dios nos ama. Dios te ama como un buen padre ama a sus hijos. Y creo que esto es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar del amor de Dios, porque muchos aquí somos padres. Y si no lo somos todavía, sí por lo menos somos hijos o hemos tenido una figura de autoridad por la cual sentimos un cariño especial. Así que todos podemos entender de una manera u otra la idea del amor que sienten los padres y las madres por los hijos. Y Dios nos ama como un buen padre ama a sus hijos. Y creo que todos los que somos padres podemos estar de acuerdo con que los hijos se aman de una manera instantánea, incluso desde antes de nacer. Yo me acuerdo cuando yo me enteré que iba a ser padre, yo comencé a amar ese ser sin saber ni siquiera cómo sería, ni siquiera cómo se iba a comportar, nada. Pero yo la amé instantáneamente. Yo recuerdo su primera sonografía, yo ni la entendía. Yo decía: doctor, explíqueme, a mí me gusta lo que estoy viendo, pero no lo entiendo. Pero ya yo amaba todo lo que yo veía y lo que escuchaba, porque era mi hija. Y así yo la amé cada día hasta el momento que nació. Y así es como tú te sientes cuando eres padre. Y después que nacen los hijos, se pone mucho peor. Todo lo que hacen te parece gracioso, te parece adorable. Ese niño no tiene que hacer nada, que de hecho no es mucho lo que sabe hacer.
Ellos se sientan o se quedan ahí y no saben hablar, no saben controlar sus movimientos, solo existen. Pero tú como quiera te quedas mirando y no puedes evitar derretirte. Y los padres saben de qué estoy hablando. En ocasiones mi hija doblaba la boquita y yo decía, ay, mírala riéndose con papi. Y me decían, no, ya no se rió, ya lo que hizo fue que dobló la boca. Cuando viene a ver, tiene un gasecito. Es muy raro que un padre tenga que esforzarse para amar un hijo, contrario a lo que sucede con otras personas. Al resto de la humanidad hay que aprender a amarla, o por lo menos entenderla y respetarla. Pero con los hijos nos sale natural. Y ese amor es constante, ese amor es creciente y nunca se va. Y de hecho, según lo que me cuentan, porque yo solamente tengo una, la historia se repite a medida que tú tienes más hijos. Dios nos hizo con la capacidad de amar a todos nuestros hijos de una manera especial, sin importar cuántos tengamos. Dios nos hizo como Él en ese sentido. Y ahí es donde reside el poder de esta parábola. Jesús nos enseña que Dios nos ama a todos como un padre ama a su hijo. Y algo muy importante que las autoridades judías no anticiparon es que Dios ama a todos sus hijos de esa manera, sin importar quiénes eran, sin importar de dónde venían. Todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Por eso Jesús les estaba tratando de explicar, ellos son mis hijos, tanto como ustedes lo son. Yo lo amo a ellos, tanto como lo amo a ustedes. Dios ama tanto a los que cumplen la ley como a los que la rompen, porque todos son sus hijos. Tú quizás todavía no conoces a Dios o has escuchado muy poco acerca de Él, pero Él te ama igual que a todos sus demás hijos. Tú puedes quizás ni siquiera creer mucho en Él, ni siquiera piensas en Dios, pero Él te ama, Él sí te ama y Él piensa muchísimo en ti. Quizás lo has estado ignorando por un buen tiempo, sin terminar de decidirte si seguirle, si no, pero como quiera Él te sigue amando. Pero a veces somos muy tercos, como este hijo menor. Jugamos con nuestras almas y seguimos probando suerte en el mundo como quien tira los dados, confiados en que nuestra muerte no será por ahora, y seguimos postergando esa búsqueda. Sin embargo, nunca sabemos con qué nos sorprenderá el mañana, como sorprendió a este muchacho. Dios, por otro lado, nos ama tanto que quiere que evitemos este sufrimiento. Él no quiere que experimentemos las dificultades y el dolor que a menudo acompañan a la desobediencia. Pero no nos impedirá tomar las malas decisiones, ni evitará que suframos las consecuencias de nuestras malas elecciones. Porque Él también sabe que en algún momento esa puede ser la única forma a través de la cual Él podrá llamar la atención nuestra. Y esto fue lo que sucedió con este hijo menor. Él aprendió por las malas, solo, en un país lejano. Entonces la pregunta que quiero hacerte es: ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo seguiremos dejando nuestro futuro al azar, cuando podemos garantizar una vida sin remordimientos al lado de nuestro Padre, en compañía de Él, de ese Padre que nos ama, de ese Padre que cuida de nosotros? Vamos a seguir leyendo en el versículo 17. Dice que al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Aquí sí que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Dice que al fin el hijo menor se puso a pensar, porque evidentemente no estaba pensando. Y él pensó: he malgastado mi vida, he pasado las 1000 y una, se me llenaron los ojos con el mundo.
pero ahora me doy cuenta que nada de eso ha valido la pena. Amigo, hermano, no importa cuánto nos hayamos alejado del camino, no importa cuánto nos hayamos alejado de Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y regresemos a Él. Dios es fiel y poderoso para perdonar cualquier pecado y limpiarnos de cualquier injusticia. Quiero compartirles también algo que está en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de todo lo que produce la tierra. No importa cuán profunda sea la mancha de nuestros pecados, Dios puede eliminarla y hacernos tan limpios como la nieve. Dejemos de huir de Dios. Quien quiera que venga a Jesús jamás será despreciado. El hijo de esta historia tuvo que aprender esto a la mala. Fue entonces cuando él reconoció su necesidad y emprendió el camino de regreso a casa. Y esta era una decisión difícil de tomar, porque él probablemente pensó, como muchos de nosotros podríamos pensar con frecuencia, que la manera como había estado viviendo no lo hacía digno de que Dios lo recibiera o lo aceptara de vuelta, o que Dios no tendría la capacidad de amarlo nuevamente como amaba al resto de sus hijos. Él pensaba que esto era algo que él tenía que ganarse. Por eso él planea decirle, él prepara este pequeño discurso de ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Pero todos los que somos padres sabemos que si hubiera sido un hijo nuestro el que estuvo viviendo de cierta manera, hubiéramos reaccionado de la misma manera que el padre de esta historia. Dice el versículo 20. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Así fue como el padre lo recibió. Él salió corriendo al encuentro de su hijo y lo abrazó y lo besó, y de inmediato comenzó a armar una fiesta. Ahí todavía yo tengo que crecer personalmente. Quizás yo hubiera dejado la fiesta para un poquito más adelante y hubiera aprovechado los primeros días para tener unos momentos de reflexión y decirle algunas veces, tú no querías calle, coge calle. Pero afortunadamente este no soy yo, este es Dios. Y así es como Él ama. Su amor es perfecto, su amor es infinito. Y Dios puede que por momentos se sienta frustrado y desanimado y hasta enojado con nosotros. Y lo vemos en diferentes episodios de la Biblia. Pero por encima de todo esto, Dios lo que siente y lo que piensa es, ¿tú ves a ese pecador? Ese rebelde sin causa, yo lo amo. Tú eres mi hijo. Sin importar las malas decisiones que hayas tomado, yo te amo como un padre ama a sus hijos. Esto es lo que Dios piensa cuando piensa en ti. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Así dice la Escritura. ¿Tú sabes por qué él lo vio cuando todavía estaba lejos? Porque él lo estaba esperando. Es muy probable que cada día este padre saliera simplemente a mirar a lo lejos, a esperar, a orar con fervor, que mi hijo regrese, Señor, ayúdalo a regresar. Jesús nos enseña que sin importar cuánto tiempo hayamos estado alejados, pueden ser años o meses pasándonos de todo, pueden ser incluso días o semanas los que te has alejado de Él. Puede ser incluso que te hayas estado alejando o enfriado en tu relación con Dios durante este periodo de la cuarentena. Pero no importa el tiempo que hayas estado lejos, separado de Dios, cada día Dios ha estado mirando a lo lejos, con su mirada fija en el camino, esperando por ti.
Y ese es el título de este sermón. Quise esperar a este momento para decírselos. Con la mirada fija en el camino. Porque Dios tiene sus ojos en el camino. No importa dónde estés hoy. Si has estado apartado de Él, Él ha estado esperando por ti atentamente, deseando que regreses. El Padre vio a su Hijo y dice que Él se llenó de compasión. Esto es lo que las autoridades de aquel entonces, los judíos, no entendían. Ellos estaban llenos de reproches y de críticas. Jesús, sin embargo, estaba lleno de compasión. Porque la actitud del Padre pudo haber sido otra. Él pudo haber estado resentido o dolido o sintiéndose irrespetado. Mira, este muchacho me pidió su parte de la herencia incluso antes de que yo muriera. Y míralo, lo derrochó todo. Pero fue todo lo contrario. Él se llenó de compasión. Él corrió a su encuentro, dice la Escritura. Él no caminó, Él no se quedó esperando ahí. No, Él corrió donde su Hijo para recibirlo con besos y abrazos. A Él no le importó que nadie pensara, mira a este señor corriendo donde quien lo abandonó. Él solo tenía un pensamiento en su mente y era: mi hijo regresó, mi hijo ha vuelto a casa. Y aquí está el punto principal de este sermón. No hay nada que puedas hacer que evite que Dios te siga amando. No hay nada bueno que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más de lo que ya te ama. Pero tampoco hay nada malo que puedas hacer que haga que Dios te ame menos de lo que ya te ama. Así que no importa dónde tú estés, puedes estar envuelto en los lazos del orgullo, del resentimiento, de la inmoralidad, del egoísmo. Tú todavía necesitas a Dios. Y Él tiene una manera de ayudarte a regresar. Porque cuando Dios piensa en ti, Él piensa: este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada. ¿Has estado tú alejado de Dios? ¿Te ha estado Dios extrañando? ¿Cuánto tiempo tiene Él esperándote ya? Tener hijos es algo hermoso, pero la paternidad acarrea otros sentimientos. Y hay que decirlo, es justo decirlo. También trae consigo mucho dolor. Es doloroso que los hijos no te traten de la manera que esperas. Es doloroso verlos tomar ciertas decisiones. Es doloroso ver los hijos sufrir. Yo veo a mi hija llorando por la razón que sea y a mí se me constriñe el corazón. Y es que los amamos tanto que duele. Y Dios nos ama de esa misma manera. Nos ama tanto que le duele. Le duele que sus hijos le abandonen. Le duele que sus hijos vivan apartados de Él. Y por eso su mirada sigue fija en ese camino, esperando que tú, su hijo amado, su hija amada, regreses a casa. Dios siempre está listo para perdonar. Él siempre tiene una visión. Él no se enfoca en quiénes somos. Él se enfoca en quiénes podemos llegar a ser junto a Él. Él está listo no solo para perdonarnos, sino también para bendecirnos. Él está esperando que digas: ya es hora de cambiar el rumbo, ya es hora de regresar, y que lo hagas para decir que comience la celebración. Ya para concluir, yo quiero animarte a que veas cómo Jesús, a través de esta parábola, quiso asegurarse que supiéramos que Dios nos ama mucho más de lo que podemos imaginar. Sin importar cómo hemos estado viviendo, sin importar cuánto nos hayamos desviado del camino, Él nos ama a todos, a los cumplidores de la ley y a los quebrantadores de la ley. Y como un Padre amoroso, Él está cada día con su mirada fija en el camino, esperando que vayamos a casa. No lo hagamos esperar más. Amigos y hermanos, que Dios les bendiga.
Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram para que puedas recibir notificaciones al momento que se publiquen los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde podrás encontrar más recursos interesantes para fortalecer nuestra fe. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, que sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce